Hay ocasiones en las que no puedes entender los sucesos que suceden a tu alrededor. Momentos extraños y aterradores. Tal vez sucesos difíciles de creer. Es por eso que el día de hoy compartiremos experiencias de seguidores. Los duendes del parque. En aquel entonces yo tenía de 6 a 7 años. Como era un niño era demasiado curioso. En aquel entonces se rumoreaba que habían duendes en un parque que estaba cerca a mi casa. Yo no creía en ese tipo de cosas paranormales, pero la curiosidad me inundaba. Tenía que comprobarlo con mis propios ojos. Entonces ya cuando dieron como las 8 de la noche, me escapé de mi casa para irme hacia el parque. En el momento en el que llegué al parque, parecía todo tranquilo. Pero el ambiente era algo extraño, añadiendo que había un silencio casi absoluto en ese momento. Me pareció algo escalofriante no escuchar absolutamente nada, ni pájaros, ni nada, lo único que podía escuchar eran mis pasos, pero no le presté atención. Entonces me puse a buscar para ver si habían duendes como todo el mundo decía. Estuve buscando por un buen tiempo pero no encontraba nada raro. Hasta que de pronto en una parte apartada del parque, escuché a unos niños jugando. El sonido provenía detrás de unos matorrales, parecía que no habían podado ese lugar ya que los matorrales no me dejaban ver nada. Las voces de los niños eran extrañas en lugar de hablar o gritar como normalmente se escucharía mientras juegan. Solo se escuchaban sus susurros. Pero a medida en que me acercaba a ese lugar los susurros se escuchaban cada vez más bajos. Pero en el momento que llegué a ese lugar no había nadie. Estuve mirando en todas las direcciones para ver si había alguien, pero el parque estaba completamente abandonado. Luego me dio miedo y me quise ir a mi casa. Pero sentía que algo estaba persiguiéndome. Así que corrí lo más rápido que pude y cuando llegué a mi casa me encerré en mi cuarto temblando del miedo. Entonces pasaron las horas y no podía dormir. En eso de la 1 o 2 de la mañana. Escuché a alguien en la sala de mi casa, pero me dio mucho miedo y no quise ir a ver qué era. Luego de eso escuché cómo tocaban la puerta de mi habitación. Por el miedo empecé a llorar en silencio, no quería que eso supiera que estaba despierto. Después de unos minutos alguien abrió la puerta. Era mi papá, él entró diciendo, ¿por qué estás jugando a estas horas de la noche? El ruido se escucha hasta mi habitación. Pero él me vio llorando y me dijo, ¿qué tienes, hijo? Le dije que yo no soy el que está jugando. Se veía algo sorprendido cuando se lo dije. Me fui a dormir con mis padres esa noche. Al día siguiente mis padres me dijeron que debo de orar todas las noches antes de irme a dormir. El hombre sombra. Yo tengo una experiencia. Un día después de ver la televisión un rato me fui a acostar. Quiero aclarar que en ese entonces tenía 8 años. Al ser un niño me dormía temprano. Pero ese día desperté como a las 4 de la mañana. Pero al despertarme el sueño desapareció, me dio insomnio. En ese momento me senté en el borde de mi cama. Mi cama era una litera y yo dormía en la parte de arriba. Y enfrente mío vi una sombra pero podía distinguir sus facciones. Esa sombra estaba mirándome pero en un momento comenzó a arrastrarse. Se arrastró hasta llegar a mi cama y poco a poco empezó a subir hasta donde yo me encontraba. Me quedé congelado por el miedo. Lo único que se me ocurrió fue cubrirme con las sábanas. Empecé a llorar y mi mamá llegó, me preguntó, ¿qué pasó? Le respondí, había un hombre todo de negro. Me gustaría decir que todo terminó ese día. Pero desde ese día en los momentos en los que estoy solo, siento que alguien está ahí observándome. Por favor, quiero mantenerme en el anonimato.
¿Alguna vez has tenido un sueño que se repite y por más que te lo preguntas no le encuentras significado? Este es el caso de Gerardo. Soñé con el pasado. Todo ocurrió una noche mientras dormía. Esa noche se me subió el muerto. En el sueño pude ver a una persona con sombrero y con un traje de vaquero estaba mirándome desde la ventana. Después de eso empecé a tener sueños donde una persona estaba ahí, pero llegaba otra más y lo atacaba usando cristales rotos y un cuchillo. Solo puedo decirte que el sueño fue horrible. Al final una de las personas termina falleciendo. Pero después de varias ocasiones teniendo el mismo sueño, cuando desperté miré otra vez a esa persona en mi ventana. Al final me enteré que en ese lugar ocurrió un crimen. Cuando me lo contaron, todo era exactamente igual a lo que ocurría en mis sueños. Aunque ya me mudé de aquella casa, sigo teniendo esos sueños. Hola bro. Tengo algunas experiencias por contar, pero en esta ocasión te contaré dos de ellas. Vi algo en la casa de mi abuela. Una noche, yo después de quedarme dormido desperté. Miré el reloj, eran las 3:30 de la mañana. Tuve que levantarme porque tenía ganas de ir al baño. Entonces yo empecé a caminar por la sala. Cuando me percaté que la puerta de un cuarto el cual no usamos estaba abierta. Mientras estaba en el baño escuché como algo se cayó en el suelo. Cuando salí fui a ver qué era lo que pasó. Pero en aquella habitación vacía pude ver una figura completamente negra, pero tenía dos ojos brillantes. Solamente me quedé petrificado al ver eso. Aunque solo lo he visto una vez, puedo asegurarte que fue real, ya que lo viví y puedo recordarlo claramente. Todo esto ocurrió en la casa de mi abuela, la cual es muy antigua, donde también mi abuelita falleció. Un espíritu me persigue. El espíritu de mi tío me persigue. Desde el día en que falleció no he dejado de sentir un ambiente pesado. Eso duró aproximadamente un mes hasta que un día fuimos a cremarlo. Después de eso pasaron cosas extrañas. El día que lo cremaron yo no podía dormir. Eran las 2:30 de la mañana. En ese momento empezó a oler como a muerto. Era un olor realmente fuerte, toda mi familia pensó que el olor venía de la calle. Pero después me fui a dormir. En mi sueño, él apareció, y él me dijo: no los dejaré solos, y en ese momento desperté. No le he contado el sueño que tuve a nadie de mi familia. Aún al día de hoy. Tengo la sensación de que él está ahí mirándome a mí y a nuestra familia. ¿Qué les pareció el video del día de hoy? Espero leer sus comentarios. Un agradecimiento a nuestros seguidores por compartir sus experiencias, muchas gracias. Recuerda que también puedes compartir tu experiencia.